Saludos chicos, estamos ya finalizando la semana 11 de la fase 3. Semana 11 de la fase 3 la finalizamos con la clase 4.2 de la página 123 del libro de texto. Pues en este caso tenemos áreas de polígonos semejantes. Si se recuerdan el concepto de semejantes, dijimos que figuras que tienen la misma forma pero son de diferente tamaño, ¿verdad? Eso es lo que vamos a trabajar y por lo tanto necesitamos detenernos un poco. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que se ha desarrollado paso a paso. Los triángulos ABC y DF son semejantes, dice, o sea, este con este son semejantes a razón de un tercio. ¿Cuál es la razón entre las áreas del triángulo ABC y el triángulo DEF? Tomando en cuenta que el área de un triángulo se calcula con esta fórmula, base por altura entre 2. Entonces eso nos debe servir, ¿verdad? Entonces dice, el área del triángulo ABC es base por altura, que es DBC, que es la base, por la altura que es AB sobre 2. Y la del otro triángulo es la base, que es EF, sobre ED, por ED sobre 2, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos áreas, esas dos fórmulas. Entonces la razón entre las áreas se calcula. Vamos a colocar el triángulo ABC sobre el triángulo DE, pero resulta que el triángulo ABC, su área se calcula con esta fórmula y el triángulo DF, su área se calcula con esta fórmula. Por lo tanto, acá multiplicamos extremos por extremos y medios con medios, el 2 desaparece y solamente quedan los valores BC-AB, EF, DF, ¿verdad? Y lo que sucede con el 2 acá es que se divide, 2 entre 2 es 1, por eso desaparece. Y al tener pues esta fórmula, nosotros tenemos ya las fracciones BC sobre EF y AB sobre DE. Entonces, por hipótesis, BC sobre EF es igual a un tercio, como lo dice el problema, y AB sobre DE también es igual a un tercio. El problema me lo decía ya, ¿verdad? Que tenían una razón de un tercio. Entonces, se sustituyen esas razones, un tercio por un tercio es un tercio al cuadrado. Y ahí, pues, por lo tanto, la razón entre las áreas del triángulo ABC y el triángulo ADEF es igual a un medio. ¿Por qué? El 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? El cuadrado de la razón de semejanza es un noveno. Usted lo puede observar desde acá, ¿verdad? Entonces dice la conclusión. La razón entre las áreas de dos figuras semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. Entonces aquí vemos nosotros, ¿verdad? Que acá se cumple lo que dice la conclusión. Lo mismo sucede acá, dice la razón entre dos triángulos semejantes es 2 tercios. ¿Cuál es la razón entre sus áreas? Entonces nosotros acá dice el triángulo ABC, o sea, el triángulo grande, y el triángulo DEF son los puntos, el triángulo DF está formado por los puntos medios del triángulo grande, ¿verdad? Es decir, se han marcado los puntos medios del triángulo ABC y se ha formado dentro de él otro triángulo. ¿Cuál es la razón entre las áreas del triángulo ABC y el triángulo DF? Entonces, siempre nosotros pues tomamos como siempre, ¿verdad? Base por altura, hacemos la sustitución. Por ejemplo, acá la base sería AB, la base sobre la altura BC, y luego el otro, el triángulo, sería DE, la base, no, sería, sí, la base sería DE, y la altura sería DF. Ok. Entonces, pero esto ya sabemos que es base por altura, acá, base, ¿sí? Por altura, que sería BC, sobre 2. Y acá nos quedaría base por altura sobre 2. Entonces, pues
acá no se nos debe olvidar, ¿verdad? Que nosotros debemos tomar, como lo indicó el problema, debemos tomar el triángulo grande sobre el triángulo pequeño sobre el triángulo grande, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues sería DF sobre ABC igual AB por BC sobre 2 y DE DF sobre 2, acá desaparece el 2 y entonces solo queda AB por BC sobre DE por DF. Y esto pues decimos ahí que ya nos da el problema que es 2 sobre 3 por 2 sobre 3, ¿verdad? Entonces esto es igual, como dice la conclusión, a tener 2 tercios elevado al cuadrado. Pero si yo elevo 2 al cuadrado, 2 por 2, esto es 4 y 3 por 3, 9. O sea que la razón sería 4 novenos, ¿verdad? Y así pues vamos al cuaderno de ejercicios y tenemos acá la conclusión y tenemos un ejercicio similar al del problema inicial y además con el ejemplo se pueden ayudar, con el ejercicio que resolvimos se pueden apoyar. Y con esto pues estaríamos finalizando la clase la semana 11. Después de esta semana 11 pues vamos a una semana de vacaciones. Espero que después de haber entregado las tareas el día viernes 30 de julio, ustedes puedan irse ya tranquilamente una semana de vacaciones y luego nos activamos otra vez.